Oremos. Hoy estamos en el siguiente tema después de las primicias, rumbo a Shavuot. Shavuot significa semanas. Estamos en el tiempo de la festividad de las semanas. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más, agradecidos y también, Señor, contentos de que tu palabra, Señor, alegra nuestros corazones. Te pido con todo mi corazón que en esta tarde podamos avanzar un poquito más para transformar nuestra naturaleza irracional o animal en una naturaleza racional o humana, humana como tú lo has planeado desde el principio. Así que ayúdanos a ser esos humanos, pero sin pecado, sin inclinación a lo terrenal, humanos que son gobernados por ti, Señor, humanos que son mayordomos, humanos que son hijos tuyos, humanos que han entendido que en tu reino hay instrucciones. Por eso estas festividades nos ayudan a alinearnos hacia tu voluntad. Gracias, amado Señor. Oro por mis hermanos para que sus oídos sean abiertos y sus corazones estén receptivos a lo que hoy vamos a estudiar. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos en el tema de rumbo a Shavuot. Le hemos puesto rumbo a Shavuot porque en realidad la festividad, las fiestas de la primavera, todas apuntan a llegar a Shavuot. Hoy va a entender qué significa llegar a Shavuot. Llegar a Shavuot no solamente contar 7 semanas. Llegar a Shavuot tiene que ver con llegar a un lugar. Eso tiene que entenderlo desde el principio y espero que el Señor me dé las suficientes palabras para entender cuál es la clave o el centro de Shavuot. Entiendo que usted puede tener enseñanzas en diferentes lugares y todas son buenas y las quiero respetar. Sin embargo, por la gracia de Dios, si usted escucha la Biblia verso por verso, eso es lo que yo más utilizo para poder enseñar, por si acaso le descubre la Biblia. Cada vez que escucho más y más y más, especialmente el tema de las festividades, es como que el Señor va destapando y destapando más y más y más aquello que debemos aprender. Es como no llenarnos de tanto ritual, no llenarnos de tanto activismo en cierta forma, que no es malo, no lo estoy juzgando ni criticando en un sentido, pero a veces no nos permite ver la simplicidad de la palabra del Señor. Es por eso que amo el nuevo trabajo que está haciendo nuestro hermano Yosef de simplemente descubre la Biblia simple. Yo ya me escuché todo. Cada noche dormía con salmos, luego volví a escuchar desde Génesis. Era la única forma en la cual yo podía encontrar un sueño. No es que me dormía con eso, sino que cuando escuchaba ya descansaba mi alma y podía dormir. Entonces la palabra del Señor en mi caso es como ese alivio que necesito todos los días. Y ya escuché hasta Éxodo 13. No sé si alguien sabe si Yosef hizo un capítulo más, pero yo llegué hasta Éxodo capítulo 13. No sé si hay más, tal vez Avi sabe o alguno de ustedes, pero son Éxodo 13 y justamente hoy vamos a hablar a partir de Éxodo 14, por si acaso. Vamos a hacer ese. Muy bien, entonces, rumbo a Shavuot, más que contar semanas, es aprender a llegar a un lugar. ¿Cuál creen que ese es el lugar? A ver, amados hermanos, ¿cuál creen que ese es el lugar al cual tenemos que llegar cuando hablamos de Shavuot? Entonces, yo creo que algunos ya se han dado cuenta. Esta es solamente la primera parte porque es un material muy amplio. Ahí alguien ya casi lo dijo, a la Torá, pero es un lugar, exactamente, el Sinaí. Y no es cualquier lugar, el Sinaí. Eso es lo que vamos a aprender justamente el día de hoy. Entonces, recordemos una vez más el tip para memorizar las festividades, Pesaj o Pascua, pan sin levadura. Y aquí es donde viene primicias y en medio de primicias viene lo que es la cuenta del Omer para llegar a Shavuot, o sea, a Pentecostés, si quieres leerlo así, a Pentecostés. Y después pasan unos meses
Todo esto, al principio, estas cuatro festividades, con sus actividades, son las festividades de la primavera. Pero después de unos meses, vienen las festividades del otoño, donde ya se cumplen las festividades del Día de las Trompetas, el Día del Perdón y también la festividad de las cabañas, que viéndolo de una forma así, simplemente como leyendo esto sin entender el significado, parecerían cosas raras, pero aunque usted no lo crea, aquí está el plan de salvación de nuestro Señor para llevarnos a la eternidad. Aquí está encerrado el plan de rescate, revelado en cada uno de los pasos, revelando en cada uno de los pasos a Yeshua. Es increíble cuando tú ya puedes ver esto. Antes, cuando yo veía esto, no entendía, pero ahora que veo, digo, wow, Señor, ¿cómo has escondido esta bendición, este camino de tesoros en fiestas que no tienen a veces un significado como el que uno quisiera entender, pero a medida que vas aprendiendo, el Señor te va abriendo los ojos y Él te va revelando en cada paso la importancia de avanzar de a poquito. No se preocupe en avanzar rápido. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted avance. No importa la velocidad, pero lo importante es que vaya hacia adelante. No como el cangrejo, que usted comienza, vuelve atrás, comienza, vuelve atrás. Así nunca va a ser un discípulo. Cuando nosotros queremos ser discípulos, tenemos que entender, el camino es hacia arriba y es hacia adelante. Hay momentos donde vamos a tener de pronto obstáculos en el camino. Sí es momento de parar, pero no es el momento de tirar la toalla. No es el momento de rendirnos. Simplemente es un momento de pensar. No sé si alguno de ustedes está en esa situación. Es el momento de pensar en reorganizar nuestras vidas. Entonces, este plan de salvación es impresionante. Espero que nos sirva. Así que este tip es importante. Fíjense bien en esta imagen. Cuando decimos rumbo a Shavuot, no es solamente contar 7 semanas. Rumbo a Shavuot es llegar al Sinaí. ¿Qué tiene que ver esto de llegar al Sinaí? ¿Quién fue el primero en llegar al Sinaí? ¿Quién fue el primero en recibir la revelación en el Sinaí? A ver si pueden poner en el chat. ¿Quién fue el primero en llegar al Sinaí? Ya lo dijeron varios. Moisés. Moisés. Exactamente. Él fue el primero en llegar al Sinaí. ¿Qué tuvo que pasar Moisés para llegar al Sinaí? Pues ahí tienes trazado el camino que Dios ha establecido para ti y para mí. Recuerde, Moisés estuvo 40 años en Egipto y Dios tuvo que sacar del corazón de Moisés Egipto en otros 40 años. Pero cuando sacó todo fue en el Sinaí, porque cuando Moisés llegó al Sinaí, él estuvo casi perdido, él estuvo casi confundido, tanto así que él decía, no puedo, Señor, envía a otro. Así que sí se puede, mis amados hermanos. Moisés, quien estuvo tan metido en Egipto, pudo salir, pudo salir. Así que tú y yo podemos salir de Egipto. No es imposible. Por eso es que el tiempo de Shavuot es un tiempo para llegar más que un conteo a un lugar. Y este es el lugar de la transformación. Es muy parecido al momento Jacob, donde Jacob cambió su característica, su personalidad, su temperamento de engañador, su temperamento de hacer las cosas a su manera. Dios lo cambió para que él ya no sea gobernado por sus emociones, sino sea gobernado por Dios. Entonces, este es el lugar, el Sinaí. Este es el propósito de celebrar las fiestas de la primavera. Cuando hablamos de las fiestas de la primavera, iniciamos con la salida de Pesaj, que es una salida, es un sacrificio. Con la sepultura, que son los panes sin levadura, es morir.
morir para que Cristo viva en nosotros, morir a nuestra falta de integridad. Amados hermanos, los panes sin levadura nos deben hacer recuerdo de que necesitamos tener una sola vida, no una doble vida. Escuche bien esto que le estoy diciendo. Panes sin levadura es sumamente importante para entender que el camino al Sinaí es un camino de integridad. No podemos engañar a Dios, nadie puede. Y Dios sí sabe. Es más, tú te puedes saber toda la Torá, puedes escribir todo, pero si no hay integridad, o sea, no hay pureza en tu vida, estás en otra religión más. Y de eso te tienes que librar, porque es fácil caer en la religión, aún con la Torá, aún con la Torá. Por esto es un camino de integridad donde Dios nos va limpiando. Así que es bueno recordar que debemos salir de Egipto para llegar al monte Sinaí, al monte del pacto. Por eso salimos de Egipto. No es solamente para estar en el desierto, mis amados hermanos, aunque vamos a estar en el desierto, la tierra es el desierto, pero es llegar al Sinaí. Éxodo 19, 1 al 2 y 5, puedes ver, donde Dios se revela ofreciéndonos la oportunidad de renovar su pacto entre Dios y sus hijos. Cada año, mis amados hermanos, cada año, cada año. Esto es lo que hacemos cada año porque cada año necesitamos crecer y no hay forma de crecer sin el Sinaí, sin llegar al Sinaí. Espero que esto se esté entendiendo. Entonces, el propósito, una vez más, de celebrar las festividades de la primavera, que son Pesaj, panes sin levadura, primicias, es llegar a Shavuot o llegar al Sinaí. ¿Cómo se llega al Sinaí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se llega al Sinaí? Porque recuerde, Dios no reveló su ley, sus instrucciones en cualquier lugar. Dios reveló sus instrucciones en un monte, en un lugar que no era el monte más alto, sino en un lugar alto. Porque el Señor, cuando se revela, Él no lo va a hacer en Egipto, ni tampoco lo va a hacer en el desierto. Él va a usar un monte. Y este monte Sinaí no es cualquier monte, es el monte de la revelación, de la instrucción de Dios. Es aquí donde también aparte de que Moisés fue transformado completamente, fue aquí también donde el Señor reveló su Ketubá. Eso es algo increíble. Fue aquí, el lugar. Entonces, vamos a seguir avanzando, permítame. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasó con Moisés antes que Moisés llegue al Sinaí? ¿Qué pasó con Moisés? A ver, mis amados hermanos, perdón. ¿Qué pasó con Moisés antes que llegue a su encuentro con Dios en el monte Sinaí? Pues pasaron varias cosas y les voy a mencionar algunas de las más importantes. La más importante es que durante 40 años, 40 significa tiempo de prueba, por si acaso. No quiere decir literalmente 40 años. El tiempo de prueba de Josué, por ejemplo, creo que fue 17 a 20 años. El tiempo de prueba de Pablo también llegaron a ser 17 años. Cada uno tenía su tiempo de prueba. ¿Me explico? El tiempo de prueba de Yeshua fue en el desierto. Eso duró 40 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, va variando, pero 40 implica un tiempo en el cual somos probados. Somos probados. Ahora, no es un tiempo de 40 días o 40 horas o 40, etcétera. Es un tiempo de prueba. Si tú estás atravesando pruebas, cualquier tipo de pruebas que estés atravesando, recuerda, estás yendo al Sinaí. Estás yendo al Sinaí. Es decir, en este tiempo de prueba, Dios no va a perder una lágrima tuya. Es nada más que el Señor te quiere llevar más puro, te quiere llevar mejor, perfeccionado, para que cuando Él se te revele,
tú puedas manejar esa revelación con humildad, con responsabilidad. Ahí dice David, yo ya llego casi a los 30, aleluya. Estamos hablando también de la edad, ¿no? De la edad, pero bueno, realmente este tiempo de prueba que Moisés tuvo fueron de 40 años. Y tomó Dios otros 40 años para desprogramarlo de lo que había sido su estilo de vida en Egipto. ¿Cuánto tiempo va a tomar con cada uno de nosotros el Señor? Esperemos que sea menos. Esperemos que sea menos porque ya conocemos la historia. Esperemos que sea menos. Pero 40 es un tiempo de prueba, un tiempo en el cual representa tiempo de prueba, lo cual no se da una sola vez en la vida. Yo diría, cada año recibimos un tiempo de prueba, cada año, porque la palabra año, como les había indicado hace un tiempo, tiene dentro de uno de sus orígenes el significado de oportunidad. Es como que Dios va contando nuestros años, como el Salmo 90:12, diciéndonos que a cada año que avancemos, a cada día que avancemos, le aumentemos sabiduría. ¿Ok? Y un punto más. Finalmente, cuando Dios se reveló a Moisés, él puso excusas, usted sabe bien, pero fue cuando sus excusas fueron derribadas y Dios lo llevó hasta el punto en el cual Moisés podía aguantar. Recuerde, porque Dios podía decir a Moisés, bueno, tú no vas a ser el hombre, ya que me pides que tú no quieres ser, entonces voy a enviar a tu hermano Aarón. No, no, no. Lo envió a Aarón como un compañero. Y esto para mí es una revelación impresionante. Es como decir, Dios sabe bien hasta dónde podemos aguantar. Aún como Moisés lo demostró. Y puso a Aarón como su voz, como su compañero. Y de Aarón salieron los puentes, o sea, los sacerdotes. Así que llega un punto en el cual Dios te ayuda a sacar lo que queda de Egipto en tu corazón. Así que no es un trabajo que lo haces tú solo, lo hace Dios contigo, como el buen padre que Él es. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Sé que esta clase de Shavuot de pronto no va a ser como esas clases donde estamos hablando más de los rituales y todo eso, porque nos vamos a enfocar especialmente en esta clase a lo que es la transformación de la naturaleza animal para tener una naturaleza humana. Ese es el objetivo de esta clase. Así vamos a aprender a Shavuot. Veamos bien la instrucción que tenemos en Levítico 23 del 15 al 16. Recuerde que estamos ya entrando a la preparación de la última festividad de las festividades de la primavera. Dice así, Levítico 23, 15 al 16. Deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces, ofrecerán al Señor el grano nuevo. O sea, comenzamos ofreciéndole, vamos a decir, alimento animal que es cebada, que es pura hojará, es casi más que grano, es más paja, pero al final le entregamos trigo. Entonces, es muy interesante ver la evolución que el Señor quiere ver en nuestras vidas de nuestro carácter, de nuestro carácter. Es decir, mejorar conforme el carácter de Yeshua. Cada año, el Señor no está diciéndote que cada día tienes que ser perfecto y perfecto y perfecto. No, va a haber días en los cuales de pronto nos hemos equivocado. Es por eso que Yom Kippur es una vez al año. Yom Kippur es una vez al año, amados hermanos. Es como la última oportunidad. Y es más, cada Shabbat es una oportunidad para autoevaluarnos también. Pero en la gracia de Dios, cuando escuchamos ya un Yom Kippur, es como decir, la última oportunidad del año, prepárate, prepárate para ver si estás o no en el camino, porque puede ser que este sea tu último año, tu última oportunidad. Entonces, esta instrucción la tenemos en Levítico 23 y pues espero que nos sirva. Las 4 citas divinas, habíamos dicho, Pesach, panes sin levadura, primicias y rumbo a Shavuot. ¿Qué ocurre en
en este lapso entre primicias y Pentecostés, ocurre un conteo de 7 semanas, que es el famoso conteo del Homer, el cual vamos a empezar el día de hoy, en el atardecer. Hoy comenzamos con luz en el conteo del primer día del Homer. Vamos a aprender a contar el Homer, así como niños. Hay diferentes formas de contar el Homer, hay muchas comunidades que lo hacen de una u otra forma, hacen algunas personas algunas cosas más. Qué bueno, pero nosotros vamos a ir a un ritmo sencillo porque estamos manejando un montón de personas, no un montón de personas, un grupo de personas, perdónenme la palabra, un grupo de personas que están aprendiendo, al igual que yo. Estamos todos aprendiendo. Así que hoy empezamos a contar el Homer. Hoy comienza el conteo del Homer, si usted está siguiendo el calendario. Muy bien. Entonces, seguimos con la instrucción y es aquí donde viene el versículo 17 que dice: desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Rojo aquí, con cuidado, esta parte, 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Dice: prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta, hornéalos con levadura, serán una ofrenda al Señor de la primavera de tus cosechas, de la primera de tus cosechas. Ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Entonces, tenemos la instrucción, las 4 festividades, nada más que aquí ya va añadiendo algunas instrucciones más. Una ofrenda de 2 panes. ¿Será necesario hacer estos 2 panes? Bueno, si usted lee el contexto, realmente estos 2 panes son simbólicos. No necesitas hacerlo de la cantidad de kilos que dice aquí, sino simplemente, si quieres, puedes hacerlo. A veces yo utilizo 2 panes para Shabbat, pero son simbólicos porque en realidad se hacían panes así de grandes para compartir con las comunidades de alrededor, porque uno de los objetivos de la festividad de Shavuot es compartir. Recuerde que en esta festividad la gente se estaba preparando para irse a sus casas. Venían de todos los lugares de Israel y es aquí donde la gente que vivía en Jerusalén, donde se celebraba todo esto, trataba de ser lo más generosa posible con las personas que iban a estar de viaje inmediatamente después del fin de la festividad. Así que mucho cuidado, no necesita hacer usted 2 panes de 4 kilos. Si es que usted lo quiere hacer, tampoco hay pecado en eso, pero son 2 panes simbólicamente que nos deben recordar que tenemos que aprender a compartir. Por eso son 2 panes. Cuando hablamos de 1, es diferente que 2. 2 es dar, 2 es compartir. Esta es una fiesta para compartir. Entonces, aquí tenemos la otra instrucción, que esta es una instrucción perpetua. O sea, nadie la puede parar. Constantino, Lutero, Calvino, cualquier pastor, cualquier cura, cualquier papa que venga y te diga: no, esto ya no se aplica, esto es de la ley, ya no tenemos que practicar. Mira, no te pelees, no hay por qué contender especialmente con respuestas no bíblicas, sino simplemente seamos humildes y no prestemos atención y no nos dejemos engañar en esas mentiras o en esas medias verdades, porque siempre Satanás se ha movido a través de las medias verdades y no existen medias verdades en realidad, o es verdad o es mentira, pero ya no caigamos en la trampa de que esto es solamente para los judíos, o no, de que esto es solamente para los del Antiguo Testamento. No, no es así, mis amados hermanos. Esto es una instrucción perpetua que dice aquí el versículo 21, que se debe cumplir de generación en generación donde quiera que vivas. Y si tú estás en Cristo, linaje de Abraham eres. ¿Qué quiere decir eso?
que te has conectado a la generación de Abraham y no eres un extranjero, ya no eres un extranjero, eres un ciudadano, un hijo legítimo de Abraham. Eso lo tienes que creer, no por lo que yo te lo digo, sino porque está escrito. A este linaje es que Dios está bendiciendo con su salvación. Entonces, esto es para ti y también es para mí. Hay, como les dije, muchos movimientos, entre comillas, religiosos, dentro de esos cristianos, católicos, que se están levantando en contra del movimiento de las raíces hebreas. Aquí mucho cuidado, tampoco estamos tratando de defender las raíces hebreas como tal, no. Hay mucho error en el camino, en muchas de las denominaciones de raíces hebreas también. Tengamos cuidado, especialmente cuando nos vamos muy a los extremos. Seamos prudentes. Como hemos escuchado hoy en el curso básico, no provoquemos a ira a nadie. No es el objetivo de un diplomático, de un embajador, de un sembrador del reino. Manejemos esta palabra como si estuviéramos cargando, vamos a decir, piedras preciosas, con cuidado, protejámoslas, manejemos todo esto con amor. No tiremos a nadie. Si de pronto esta persona todavía no conoce muchas de las festividades, no tratemos de enseñar esto con agresividad o como creyéndonos mejores. Hagámoslo con humildad, porque a decir verdad, especialmente en mi caso, después de haber estudiado tantos años la Biblia y no haber conocido esto bien, claro, llega un punto en el cual dice, Señor, entonces, ¿qué he aprendido? Y pues llego a darme cuenta que no había completado mi aprendizaje. No es que lo que antes sabía no era bueno, simplemente es que no estaba completo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Por la gracia de Dios, es completar aquello que nos faltaba. Y esto que nos faltaba es, como decimos, aquello que nos va a revelar lo que necesitamos ver para caminar. Sin esto no podemos andar. Sin esta revelación no podemos caminar. Nos quedaríamos simplemente con festividades y hemos visto a tantas personas, y es más, a mí me invitaron a algunos grupos a enseñar sobre las fiestas, pero es como enseñar a personas que solamente quieren información, pero no están en busca de la revelación. Entonces, como no están en busca de la revelación, la información no les va a salvar. Necesitamos ver qué hay detrás de todas estas instrucciones. Y en conclusión, si quieres saber, te lo digo en una frase, en conclusión es transformar nuestra naturaleza animal para que sea una naturaleza humana en la cual Dios pueda establecer mayordomos. Porque Dios no establece mayordomos con los animales. Dios establece mayordomos con los seres humanos. Adán y Eva eran seres humanos. Por eso Adán, él viene de la tierra, humus. Entonces, no es que eso es malo cuando el humano está centrado en el hombre, pero no es malo cuando el humano está centrado en Dios. Ese es el plan de Dios desde el principio. Nosotros somos seres humanos y el plan de Dios es volvernos inmortales, viviendo en el ambiente eterno con el Señor cuando regresemos al Edén. Es tan real esto, hermanos, es tan precioso verlo así, que es como ya no estamos hablando de filosofías, estamos hablando de un retorno a casa, y eso es lo importante. Así que este día también es un Shabbat, o sea, el día de la festividad de Shavuot o de las semanas, es un día donde no se trabaja. Así que ya puede marcar en el calendario, este es un Shabbatón. Entonces, es un día en el cual nosotros tenemos doble Shabbat, porque un día antes, usted sabe, es el Shabbat normal, pero al día siguiente también es un Shabbat. Bueno, eso lo va a ver en el calendario. Bueno, ¿cuáles son los otros nombres para Shavuot? O sea, para Pentecostés, si tú quieres, o Shavuot. Bueno, el primero va a ser el más famoso de todos, Pentecostés. Pentecostés, que quiere decir 50. Pero si tú ves Pentecostés, ¿qué información te da el número 50? Pues no mucho. Sí, claro, si tú sabes la historia, ya sabes que 50 días después de la salida de Egipto, Dios se reveló a sus hijos. Pero ya después, cuando Dios organiza todo el calendario del pueblo de Israel,
Incluso la cena ni siquiera es en Pesaj, sino es en panes sin levadura. Eso es algo que ya vas viendo el orden de Dios. Entonces Dios va ordenando las cosas, pero para que entendamos, el otro nombre con el cual se conoce a Shavuot es Pentecostés. Es el nombre más popular. También se lo conoce como Hag Shavuot Sameach, que quiere decir la fiesta de las semanas. También se conoce como Hag Hakasri o Hakasri, un poquito difícil de pronunciar, como la fiesta de la cosecha. Yom HaBikurim, el día de las primicias. Man Matan Torah, también el día de la entrega de la Torah. Esto es tremendo porque en este día es que se entrega la Torah. O sea, dice, mi palabra es espíritu, recuerde, y por eso es que a veces hay la confusión con Pentecostés de Hechos capítulo 2. Pero en realidad ahí se reveló también justamente la segunda parte de lo que fue la primera parte en el Sinaí. Ahí se reveló en Hechos 2 la siguiente parte, que es la parte de los últimos días, es decir, los últimos 2000 años. Simchat Torah, que es otro de los nombres, que quiere decir la alegría de la Torah. Entonces, cuando vayas escuchando estos nombres, se refiere prácticamente a lo mismo, que es Pentecostés o Shavuot. ¿Estamos bien? ¿Qué representa Shavuot? Lo vamos a hacer así como fácil. Representa Shavuot, recuerda lo que ocurrió en Shavuot, ahí se entregó el pacto matrimonial. Entonces, ¿qué representa Shavuot? Representa renovar el pacto matrimonial cada año mientras vivimos entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí, cuando Dios declaró a Israel como su principal tesoro entre todos los pueblos. A ver, voy a dar una felicitación a quien me diga dónde dice esto en la Biblia sin abrir su Biblia. No quiero que hable su Biblia, nada más que este es uno de los pasajes más importantes donde está establecido que Israel es su tesoro siempre y cuando obedezca sus mandamientos. ¿Hay alguien que se anima? ¿Dónde está este versículo en la Biblia? A ver si alguien ya lo puso. No, no está en Deuteronomio. ¿Dónde está este pacto matrimonial? Aunque creo que también está, pero estoy más refiriéndome a, ahí está, Mike ya lo puso, muy cerca. No, todavía, Éxodo 29, todavía. Éxodo 19, pero el versículo es a ver, tarararán, ¿cuál versículo es? Sin abrir la Biblia. Este es el versículo en el cual Dios nos hace la invitación para caminar con Él, y si caminamos con Él, vamos a ser su especial tesoro. Éxodo 19, 5. Voy a, permítame, lo voy a leer porque es un pasaje sumamente importante y lo voy a leer aquí de mi Biblia, Éxodo 19, 5. Y dice así, Éxodo 19, 5, perdóneme que usted lo puede abrir en su Biblia, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuchen bien este pacto matrimonial, y guardas mi pacto. Está Dios aquí invitando a Israel a casarse. Le dice, y con palabras tiernas, le dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y más adelante dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren, esta declaración de amor de nuestro Dios hasta nos dice, como cuando yo le digo a mi esposa, eres mi tesoro. A mi esposa alguna vez le digo así. Es como una especie de romance con Dios, con su pueblo. Nunca olvide, Éxodo 19, 5. Es lo que renovamos cada vez que estamos experimentando Shavuot, una renovación de esta invitación de Éxodo 19, 5. Seguimos. En esta fiesta es donde nos preparamos por 7 semanas para renovar espiritualmente nuestro pacto de amor y obediencia con Él. Por eso, en memoria de Yeshua, hacemos una fiesta, una ceremonia conmemorativa, con símbolos, costumbres, que nos ayuden a ensayar para las próximas bodas del Cordero. Este es un ensayo para lo que va a ocurrir en Sukkot. Nada más aquí Dios nos está dando la oportunidad para que nos preparemos.
Por eso es que primeramente tenemos que pasar 50 días de preparación, no llegar simplemente a Shavuot, porque este es un día especial. Porque cree usted que cuando salieron de Egipto, lo primero que Dios hizo no fue revelarles su ley, sino Dios esperó 50 días, como marcando un tiempo especial para que llegue un día especial. Así es. Seguimos. ¿Qué representa la fiesta de Shavuot? Esto lo he puesto en 3 puntos, casi lo mismo de lo anterior, pero recordemos, esto representa, en palabras sencillas, como esta es una festividad que es una oportunidad para ensayar un aspecto específico de nuestro crecimiento espiritual. Es como una terapia integral. Si es que quieres saber qué representa la fiesta de Shavuot, una terapia integral, donde es tocado todo nuestro ser. Es Dios como haciéndonos los masajes. Recuerda lo que le conté, lo que me ocurrió en el hospital. Es Dios como agarrando nuestro corazón y lo va moldeando y moldeando y moldeando. Y cada año que pasa nos parecemos más al modelo que Él ha establecido en Yeshua. Cada año que pasa. Por eso es importante ver esto más desde el punto de vista del carácter que desde el punto de vista de los rituales. Porque cuando ves los rituales te vas a perder. Ese es el problema, no tenemos tanta vida para aprender tanto ritual, pero cuando ves la transformación del corazón, tú ves la misma mano de Dios transformando tu naturaleza irracional en una naturaleza racional. ¿Para qué? Para que seamos mayordomos. Ese es el objetivo que Dios puso, por el cual Dios puso a Adán y Eva aquí en la tierra. Y ese es el objetivo que el Padre no lo ha cambiado. Por eso es que Él nos va preparando en este ambiente de pecado, en este ambiente donde vamos a decir, todavía no estamos en el lugar sin pecado, estamos en un ambiente donde es necesario tener fe. Así que en este tiempo nuestro Padre amoroso nos hace una cita para darnos justamente esta terapia integral. Es ahí donde nos da testimonio de todos los aspectos del pacto. Y es ahí donde nosotros entendemos que no es un matrimonio cualquiera. Amados hermanos, el matrimonio es la base de cómo entender la relación con Dios. Por eso es que, por ejemplo, cada vez que crecemos más en nuestro matrimonio con mi esposa, nos amamos más, nos queremos más, como el vino, cuanto más viejo, cuanto más añejo, mucho mejor. Así debería ser nuestra relación con Dios y no llenarnos de tanto conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento que al final no vemos estas cosas sencillas que Dios ha gritado a su pueblo por años y por años y por años. Es por eso que vino el profeta Jeremías y les dijo, tantas cosas les dijo que al final Dios a través de Jeremías les dijo, este pueblo se ha apartado. Con su boca me están buscando, pero con su corazón están lejos de mí. También Dios llegó al punto de rechazar sus ofrendas, rechazar incluso sus Shabbats, porque estaban llenos de rituales, llenos de cosas que no es que son malas, son buenas para la disciplina, pero no debemos poner eso como la primera cara. La primera cara siempre es tu vida, tu carácter, quién realmente eres tú detrás de todos esos rituales, porque a veces nos camuflamos tanto en los rituales y es ahí donde nos perdemos nuevamente en la trampa en la cual cayeron los judíos. Y esa trampa se llama orgullo espiritual. Tengamos cuidado. Y recuerde, esto lo hacemos en memoria de Yeshua. En el caso de Shavuot es hacer memoria de hace 3.500 años de lo que pasó en el Sinaí. ¿Qué es lo que pasó en el Sinaí? El Señor nos entregó su pacto de amor, escrito con su propio dedo. Qué increíble. Shavuot es más que simplemente contar semanas. Pero bueno, estamos conscientes de lo que estamos tratando de hacer para llegar a Shavuot. Disculpen la redundancia, que valga esta vez. Pero fíjense esta imagen. Estamos comenzando de Pesaj y estamos creciendo, creciendo, creciendo por 7 semanas hasta llegar al punto en el cual el Señor va a transformar nuestro carácter. ¿Y qué es lo que va a hacer que nuestro carácter sea transformado? Una autoevaluación. Y de eso vamos a hablar ahora.
una autoevaluación para transformar nuestra naturaleza irracional a una naturaleza racional. Los mayordomos de Dios son racionales, guiados por la palabra escrita. No son irracionales, guiados por las emociones. Tenemos que aprender este principio. Es por eso que ni tú mismo podrías confiar tu vida o tu casa o tu auto en una persona que no te da confianza en cuanto a lo que es el cumplimiento de algo escrito. Entonces, tú mismo no confiarías en alguien así. Imagínese nuestro Señor. Por esa razón es que Él nos dio una Torá o una instrucción para que aprendamos a seguir sus instrucciones. Y eso no es fácil para los latinos. No es fácil para los latinos. Por esa razón, vayamos aprendiendo la disciplina. Y no es malo también las tradiciones, pero no nos llenemos tanto de las tradiciones porque las tradiciones de alguna u otra forma nos dan disciplina. Necesitamos tradiciones, pero no necesitamos que las tradiciones nos cubran la vida real que realmente nosotros tenemos que ser. No nos cubramos tanto en eso de las tradiciones, pero sí aprendamos algunas de las tradiciones. Ya más adelante vamos a hablar de algunas de las tradiciones hermosas que es bueno practicar. Bueno, vamos más adelante. Entonces, para llegar a Shavuot hay varias formas, pero una de las formas bíblicas, y justamente nuestra hermana Liliana nos comentó la anterior semana, tiene que ver con los salmos de ascensión, que son los salmos que van desde el 120 al 134, que es lo que ocurría allá en el tiempo de Israel. Estas son las entradas a las puertas y son todas subidas hasta llegar al templo. Por eso siempre se dice subiendo a Jerusalén. Entonces, estos salmos de ascensión comenzaban justamente desde abajo y poco a poco se iban como recitando, cantando o como tú querías, bueno, no como tú querías, ahí como querían los sacerdotes, obviamente, cantando o recitando estos 15 salmos breves, que no son largos, para las subidas de los israelitas al templo de Jerusalén en la ocasión de las fiestas de la peregrinación. ¿Cuándo son las fiestas de la peregrinación? Peregrinación son 3: Pascua, o sea, Pesach, Shavuot y Tabernáculos. Esto hicimos el año pasado para Tabernáculos. Este año lo han hecho en Descubre la Biblia y pues ha sido también precioso. Yo ya llegué a ver un poquito lo que nos contó nuestra hermana Viviana. Entonces, estos son los salmos de ascensión, del Salmo 120 al 134. No los vamos a hacer ahora porque pues estamos utilizando otros materiales para llegar también a Shavuot. No es como una ley que tienen que ser estos siempre los salmos usados, pero es una muy buena costumbre, especialmente hacerlo como lo ha hecho Yosef antes, es decir, con mucha anticipación para llegar a estas festividades. Por ejemplo, uno de los salmos de ascensión es el Salmo 133, muy conocido, muy famoso, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, preste atención a esto, envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Recuerda cuál es el objetivo de Shavuot? Llegar al lugar de la bendición. Sión es el lugar de la bendición. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. Y aquí tenemos otro salmo, el Salmo 134, que ya sería el último. Es ahí donde también dice: mirad y bendecid al Señor, ustedes todos los siervos del Señor, los que en la casa de Adonai están por las noches. Alcen vuestras manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga Adonai, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? El objetivo de salir de Egipto es llegar al monte de Sión, llegar al monte de Sión, el lugar de la bendición, el lugar donde Dios se revela, el lugar donde Dios transforma y va quitando lo poco que queda de Egipto, de ti y de mí. Estoy diciendo por fe lo poco. Espero que en algunos corazones no haya mucho Egipto, sino haya poco. Es aquí donde Dios se pone a nuestro nivel y Él saca cada año
aquello que todavía hay en Egipto, hay de Egipto en nuestros corazones. Y eso, amados hermanos, es un proceso hasta el último día de nuestras vidas. Siempre vamos a tener algo de Egipto. Egipto representa Grecia, Egipto representa el sistema de este mundo, Egipto representa todo lo secular. Entonces, sacar Egipto de nuestras vidas es un proceso de toda una vida. Así que vamos con calma, pero vamos lentos, no importa, pero hacia adelante. Y si paramos alguna vez, no es para rendirnos, sino es para pensar y evaluar nuestras vidas. Muy bien, entonces, vamos a hacer una introspección, todo mundo, en base a lo que no debemos de hacer. Entonces, esto es ya aplicación de Shavuot en nuestras vidas. 50 días para llegar al Sinaí, introspección 2024. ¿Qué cosas debo revisar en mi vida durante las 7 semanas antes de llegar al ensayo de Shavuot? Digo ensayo porque realmente el momento de la revelación del Señor podría ser este año o podría ser el próximo año. Así que vamos a considerar que este es un ensayo, a no ser que alguno de ustedes ya diga, yo me siento 100% preparado, listo para que el Señor me envíe como Moisés a buscar a toda mi familia. Bueno, les cuento de verdad, esto a mí me pasó hace como 4 años. Yo me sentí así bien preparado y me lancé con todo y doy gracias al Señor que ese valor que Él me dio sirvió para alcanzar a toda mi familia. Pude alcanzar a mis hermanos y también a la familia de mi esposa. Esto me pasó hace 4 años. No significa que ya estoy 100% preparado. Cada año es una nueva oportunidad. Pero concéntrese en esto. ¿Qué cosas debo revisar en mi vida durante las 7 semanas? Les pregunto, hermanos, ¿cuál fue el problema principal del pueblo de Dios cuando salió de Egipto antes de llegar a Shavuot? ¿Cuál creen ustedes que fueron los problemas? Si podrían mencionar en el chat, así palabras sencillas, ¿cuáles eran estos problemas que el pueblo de Dios mostraba? Y Dios llegó a cansarse con ellos. Incluso dijo, no van a entrar sino más que 2. ¿Cuáles eran los problemas? Ahí está. Queja, murmuración, quejarse. Exactamente. Estaban pensando siempre en Egipto, en eso. Estaban pensando en Egipto. Miren, esto es lo que vamos a ver ahora y eso es lo que tenemos que sacar de nuestros corazones. Entonces, vamos. Comenzamos con Pesaj. Pesaj, que es la salida. Aquí es donde es el día en el cual está marcado para ti y para mí que debemos que salir. Dios aquí nos dice, bueno, Elizabeth, bueno, Roxana, ¿quieres salir? Sale. Aquí hay un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también te cubre a ti. Sal de Egipto y sal corriendo. Ese momento, si te ha llegado, amado hermano, ya eres un candidato a esta introspección. Porque si no, simplemente va a ser una caricia superficial que no va a transformar tu corazón, solamente tu apariencia. Y creo que ya estamos cansados de tener las apariencias religiosas en las cuales parecemos ser tremendamente Israel, tremendamente hijos de Dios, pero dentro de nuestro corazón todavía hay ese orgullo espiritual que no lo queremos. Entonces, cuando viene Pesaj, es un día en el cual recibimos como un impulso para salir de Egipto. Así que salimos de Egipto, inmediatamente el Señor nos habla de integridad, que son los panes sin levadura, y comenzamos la carrera en los primeros frutos. ¿Cuáles deberían ser los primeros frutos? Pues eso lo vemos ya en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 7 semanas. Parece fácil hasta aquí, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Yo lo digo por experiencia. Esta transformación es una transformación que cada año nos lleva a otro nivel. Es como estudiar en la universidad en una de las carreras más difíciles y uno tiene que vencer todas las pruebas. Imagínese que uno no venza las pruebas. Pues en ese caso no eres un estudiante y nunca te vas a graduar. Pero la idea es graduarnos y llegar un día después. Fíjese, semana 7
Y luego viene un día más. ¿Qué significa 7 más 1? Representa también un ensayo al octavo día. ¿Se da cuenta aquí Dios avisándonos una vez más? Hijos, en este proceso ustedes están siendo perfeccionados para llegar a la eternidad. No sé si se entiende este regalo de Dios que nos está haciendo al sumar un día más, porque él podía decir 7 semanas y se acaba, pero él dice 7 semanas y al día siguiente es la eternidad. O sea, Pentecostés, Shavuot, es una experiencia con el Eterno. Es una experiencia cara a cara con Él, donde saboreamos la eternidad. Por eso este Shavuot que usted va a experimentar este año, no lo podemos pasar simplemente como cualquier día. Es un día en el cual nos hemos preparado. Ahora, ¿en qué? ¿En qué tenemos que prepararnos para tener la capacidad de discernir la voz de Dios? Y si tú quieres tener la capacidad de discernir la voz de Dios, te voy a dar un tip. Este es un tip muy sencillo. Si tú estás aprendiendo a caminar en los 10 mandamientos, ya estás empezando a entender qué quiere decir la voz de Dios o el dedo de Dios. Es la misma voz de Dios o el dedo de Dios quien escribió los 10 mandamientos. Así que, amado hermano, relaciónate con los 10 mandamientos como nunca antes en tu vida, porque si quieres escuchar, oír la voz directa de Dios, lo puedes hacer a través de los 10 mandamientos, porque esa ha sido la voz hablada a todo el pueblo. Dios habló los 10 mandamientos no solamente a Moisés, los dijo a todo el pueblo. Entonces, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee los 10 mandamientos como nunca antes. Ese es un tip para llegar a Shavuot. Es por eso que en Shavuot se hace una recitación especial también de los 10 mandamientos. Es como una lectura que se hace dentro de lo que es ya la tradición. Bueno, entonces, fíjense, este es el plan de Shavuot, pero lo vamos a hacer ahora desde el punto de vista de, perdónenme, había habido más, desde el punto de vista de aprendiendo la historia para eliminar nuestras quejas. O sea, lo que les voy a mostrar a continuación es lo que no debemos de hacer para llegar a Shavuot. Preste atención. Esto es lo que no tenemos que hacer para llegar a Shavuot. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la primera semana cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto? Estaban en el Mar Rojo, vencieron el Mar Rojo, el Señor los bautizó en el Mar Rojo e inmediatamente después ellos estaban quejándose por la persecución. Es decir, en el momento antes del Mar Rojo, perdón, en el momento de la persecución ellos dijeron, ¿para qué nos sacaron? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Ahora nos van a matar, ahora nos van a destruir. Y el Mar Rojo no se había abierto todavía. Entonces el Señor les dijo a través de Moisés, no temas, no temas, no temas. El Señor tiene su plan, pero ellos se quejaron. Esta fue la primera queja. Pensar que al salir de Egipto y ya te va mal, empiezas a quejarte. Entonces tenemos que aprender a no quejarnos. Esto es lo que sucedió apenas salieron de Egipto antes de que el mar se abra. Éxodo 15, inmediatamente después del cántico de Moisés, inmediatamente después de que incluso este tremendo cántico de Moisés, vienen 3 días después de lo que sucedió con el Mar Rojo, se abrió el mar, se bautizaron, etcétera, etcétera, viene la queja por causa de la falta de agua. ¿Qué acaso no les iba a dar Dios agua, pero se quejaron por la falta de agua? El agua que encontraron era amarga y ellos empezaron a quejarse. Quejas y quejas y quejas. Quejas por la persecución, quejas por el alimento, quejas, quejas y quejas. Y tú lo puedes ver, aquí están los versículos. Éxodo 14:11 es la primera queja. Éxodo 15, 22 al 27 es la segunda queja, etcétera. Y aquí viene la tercera queja. Éxodo 16, capítulo por capítulo va revelando las quejas. Quejas y murmuraciones, esta vez no por el agua, sino por la comida. Entonces, nuevamente se quejaron y estamos en la semana número 2.
Semana número 3, más quejas en la desobediencia. Entonces, ¿qué cosas debo revisar en mi vida? Ya tenemos aquí varias quejas porque estamos pasando por pruebas, quejas porque de pronto estamos con problemas de salud o el tema de la amargura. La amargura tiene que ver con el mirar el pasado más que mirar el presente. Quejas por las murmuraciones. La murmuración es uno de los pecados más abominables que Dios no lo quiere en nuestras vidas. Y aquí quejas no, y aquí ni siquiera son quejas. Desobediencia directa. Aquí es donde Dios estableció el día de reposo y hubo desobediencia. Entonces Dios va mirando el corazón, pero Dios tiene límites. Y aquí en Éxodo 17 al 2 vamos a decir la semana número 4, ya no desobedecen, sino empiezan a reclamar a Moisés por la falta de agua. Es aquí donde Moisés ya no pudo más y golpeó, recuerdan, la roca 2 veces. Entonces aquí Moisés también pagó el plato, pagó prácticamente por la influencia de tanta queja, la influencia de tantas personas que se quejaban y se quejaban. Y siguen las quejas, nada más que aquí Moisés ya cansado, justamente este era el momento en el cual Moisés dice, bueno, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear. Y de ahí viene la guerra con los amalecitas, donde Dios tenía que levantar, donde Moisés tuvo que ser levantado por Aarón y Hur. Entonces, este es un camino en el cual nosotros no tenemos que caminar, el camino de las quejas, de la murmuración. No es así nuestro camino hacia Shavuot. No debe ser así nuestra cuenta conteo del Homer. Amado hermano, estos 50 días comenzando el día de hoy, elimina quejas, elimina murmuraciones, elimina desobediencia, elimina reclamos, elimina el no levantar la mano de tu amigo, de tu hermano. Por favor, ese es el proceso, porque si no, va a pasar lo que pasó en Números capítulo 13. La congregación llora, grita, se desanima y se rebelan contra Moisés. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que pasó en Números 13? Es cuando Josué y Caleb y los 10 espías, aparte de ellos, los 12, bueno, los espías fueron, uno de cada tribu. 10 se quejaron, pero dos tuvieron un buen reporte. Estos dos son los que hicieron callar al pueblo. Pero mientras tanto el pueblo lloraba, gritaba, se desanimaba y decían, ¿para qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? Después de ver a los gigantes. Miren, ese es el problema que a veces tenemos cuando vemos como las gallinas, cuando vemos los problemas así como en el piso. Pero cuando subimos como las águilas, los problemas se vuelven pequeños. Y ese era Caleb y ese era Josué. Y ustedes aprendieron en la mañana, Caleb, el que necesita, ni siquiera era realmente un judío, ni siquiera era la tribu de Judá, su papá era Jefoné, ellos eran kenesitas, pero ellos al final eran los líderes de la tribu de Judá. Y esto es para que Judá se vuelva más humilde todavía, porque el líder, que era Caleb, justamente él era un extranjero. Al final era un edomita prácticamente. Entonces, usted puede revisar la historia de Caleb. No era alguien que podríamos decir tenía las mismas estrellas que Efraín o las mismas estrellas que Rubén o las mismas estrellas que el mismo Josué. Él tenía prácticamente todas las razones para quejarse, porque no era un verdadero israelita, pero Dios lo transformó. Dios transformó el corazón de Caleb y Caleb se convirtió en uno de los brazos más importantes de la conquista a la tierra prometida. Entonces, no lloremos, no gritemos, no nos desanimemos al ver a los gigantes que de pronto nos amedrentan, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, pues ¿quién nos podrá hacer frente? Pero le llegaron al límite a nuestro Señor. Le llegaron al punto tal que la paciencia de Dios se acabó. 50 días antes de llegar a Shavuot, justamente Dios declara algo en Números 14, del 11 al 38. Y es aquí donde la paciencia de Dios se acaba para todos los quejambrosos y Dios establece que solamente 2 entrarán en la tierra prometida. Todos los demás van a sembrar el desierto con sus huesos. Estos son los famosos huesos secos, que sí, por la gracia de Dios van a
van a ser renovados, pero Dios tiene límite en su paciencia. Esa es una lección que tenemos que aprender, mis amados hermanos. Así como Dios, su paciencia con la tierra son 6,000 años, también su paciencia con el ser humano es limitada. No vayamos a pensar que Dios nos va a aguantar todo. Y hablo individualmente, porque aquí prácticamente salvó solamente a dos de los más de 600,000 hombres que entraron. Me explico, entonces, tengamos cuidado, no juguemos con la paciencia de Dios. Él tiene una eternidad para tener paciencia, pero dentro de su eternidad, Él gradúa nuestra edad, nuestro tiempo, y al final tuvieron que quedarse 40 años hasta que el último de los hombres, menos Josué y Caleb, muera. Después de esos 40 años es que recién ellos llegaron a Shavuot. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer. Así es el modelo. No tenemos que hacer esto. ¿Ok? Vamos a lo que sí tenemos que hacer. Entonces, una vez más, introspección. Aquí dice 2023, perdón, es 2024. 50 días para llegar al Sinaí. Esto sí tenemos que hacer. Lo anterior era lo que no teníamos que hacer, quejarnos, murmurar, etcétera, llegarle al límite a Dios. No tenemos que hacer eso. Pero esto sí. Nuevamente voy a poner el cuadrito. Aquí está el cuadrito, aquí está la voz de Dios, el pacto renovado, el Sinaí, es donde nuestra mente es transformada para dejar de ser guiados por lo irracional y ser guiados por la razón. Y aquí es donde Dios se revela a nosotros y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Recuerda, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Quiénes eran estos padres? Todos los que se quedaron en el desierto, más todos aquellos que también se equivocaron por el orgullo espiritual. Entonces hay un montón de padres o de abuelos, como tú quieras llamar, que se equivocaron. Y Dios no quiere que cometamos los mismos errores. Por eso es bueno conocer la historia. Dice, este pacto que haré con ellos, es decir, con nosotros, con Israel y con la casa de Judá, lo cual ya está sucediendo, porque nosotros, aunque no somos casa de Judá, ya somos parte de la casa de Israel. Esto está sucediendo ahora mismo. El hecho ya de reunirnos nos está mostrando lo que está pasando. Este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, es este. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿De dónde sacó el cristianismo de Constantino que la ley fue abolida? ¿De dónde sacó Lutero? ¿De dónde sacó Calvino que todo es por gracia y que la ley ya pasó? Pues sacaron de sus propios propósitos y de eso ya no, nosotros ya no tenemos que apoyarnos en eso. Tenemos que apoyarnos en la palabra escrita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en estos 50 días? Es lo que dice aquí Corintios, tenemos que comenzar en un nivel de inmadurez, porque si tú te fijas ahorita, hoy es el día que vamos a contar el Homer, revisa, ¿hay nivel de inmadurez en tu vida en alguna área de tu corazón? Piensa por unos segundos, de verdad, piensa, ¿hay algún nivel de inmadurez? Ahorita te hago recuerdo si tienes o no, pero te dejo libre para que pienses. ¿Tienes algún al nivel de inmadurez en tu vida? A ver, si hay alguien que se anime, de pronto puede decir en qué área, y pues no hay ningún problema. ¿Qué áreas de pronto? Pero si tienes, qué bueno que seas sincero, qué bueno que seamos sinceros. Yo también tengo áreas de inmadurez en mi vida y quiero mejorar. Entonces esta oportunidad de Shavuot no la vamos a malgastar. Por eso dice 2 Corintios 3, 17 al 18, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y no confundamos esto, no estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que habla Ezequiel 36. O sea, donde está la palabra de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, quien nos transforma es el Espíritu del Señor, o sea, Dios mismo. Recuerda lo que le dije, el Señor nos hace una terapia integral con sus propias manos. Va transformando el corazón de piedra y lo va transformando en un corazón de carne, en un corazón maduro. Este es el camino que vamos a seguir. ¿Cómo es que vamos a lograr esto? ¿Cómo es que este año vamos a hacer esto? Y esto lo estamos repitiendo del año pasado. Pues no hay mejor modelo que el modelo de Yeshua. Él es nuestra estatura, Él es nuestra medida, en Él tenemos que madurar. Por eso puse aquí, aprendiendo de Yeshua para madurar en Él. ¿De quién más podríamos aprender? ¿De Maimónides? ¿O hay algún otro rabino? Sí, te pueden sorprender con semejante sabiduría, se lo dicen los sabios, etcétera, etcétera. Pero cualquier sabio que no respeta a Yeshua, que no tiene a Yeshua como tal, su sabiduría es simplemente sabiduría limitada, la cual es bonita, la cual es buena, pero nada más para elevar tu orgullo espiritual. Pero cuando tú tienes la sabiduría que viene de Yeshua, no solamente te conviertes en un ser espiritual y un ser más sabio, sino también te conviertes en un ser maduro, maduro. La palabra maduro es lo que el Señor está buscando, porque el maduro va a ser mayordomo, el inmaduro no va a ser mayordomo. Amados hermanos, esto lo digo con mucho cuidado. El Señor nos está preparando para ser mayordomos. ¿Cuál es la primera prueba de nuestra mayordomía? El milenio. Porque en el milenio vamos a gobernar con Cristo. Y ahí se va a ver tu grado de madurez también, porque ahí mismo, durante el milenio, el Señor va a gobernar con aquellos que han sido fieles en lo poco. Es decir, los que ahora estamos siendo fieles, porque ahorita estamos en lo poco. Lo poco son 80 años de vida, lo poco son 70 años de vida, lo poco son 10 años de vida. Este es el tiempo de lo poco. Ya el milenio es como una probadita de la eternidad. No creo que usted quiera perderse a causa de su temperamento o de su carácter podrido o de su falta de integridad. Perdónenme si estoy siendo muy fuerte al hablar, pero lo estoy haciendo para mí mismo, con mucho amor, tratando de que yo mismo sea el primero en tratar de cambiar todas estas áreas de mi vida. Entonces, ¿cómo es que vamos a aprender a madurar en Yeshua? Pues lo que vamos a hacer es seguir sus pasos. Y para seguir sus pasos tenemos que aprender sus enseñanzas. Es aquí donde hemos puesto un cuadro del conteo del Omer, empezando con Mateo capítulo 3. ¿Y cómo comienza esto? Con la preparación del camino y el tevilá. ¿Qué es el tevilá? Lo voy a decir en palabras muy sencillas. Hay dos tipos de tevilá. Tevilá. El tevilá, básicamente, podemos hablar mucho del tevilá, pero lo voy a hacer muy rápido. El tevilá es el bautismo en agua. Entonces, el tevilá que nos han enseñado en el cristianismo, eso es un chapuzón. Perdóneme y espero no ofender a nadie. Eso es simplemente un chapuzón, porque cuando tú haces el bautismo o la tevilá, tienes que ser un discípulo de Yeshua. Y no hay discípulo de Yeshua sin Torah. Escúcheme bien esto. Yeshua no enseñó otra cosa, él no vino a transformar la ley, él no vino a hablar sus propias palabras, él vino a hablar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no vino a hacer su propia voluntad. Así que si tú eres un discípulo de Yeshua y no tienes Torah, pues eres solamente un discípulo del Cristo, de Jesucristo, de Constantino, del que fue creado en el 325. Entonces, salgamos de ese nivel de Cristo. Volvamos al Cristo del primer siglo, el Cristo que vino en el primer siglo y que estableció tres principios para poder ser discípulos. Primero, la doctrina de los profetas y de los apóstoles, basado todo en la piedra angular que es Cristo. Entonces, de eso trata. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, tevilá, hay dos tipos de tevilá o de bautismo. El bautismo de conversión o tevilá de conversión, que es el que tú haces cuando decides quién va a ser tu rabino.
Cuando Pablo se bautizó, él se bautizó en el nombre de su rabino. ¿Quién recuerda quién era el maestro de Pablo? A ver, estudiantes, la palabra. ¿Bajo qué enseñanzas creció Pablo? Exactamente. Pablo era un discípulo de Gamaliel. Pablo era discípulo de Gamaliel, pero después Pablo se transformó en un discípulo de Yeshua. Esa misma transformación tiene que ocurrir en ti y en mí. Probablemente hemos sido bautizados en el nombre de un X rabino. Hemos seguido sus pasos pensando que estábamos siguiendo a Yeshua. Error. No podemos seguir a Yeshua a través de las enseñanzas de los hombres. Tenemos que seguir a Yeshua a través de las enseñanzas del mismo Yeshua. Entonces, el bautismo de conversión es el momento en el cual tú decides que Yeshua va a ser tu único rabí o rabino, el único que te va a enseñar a interpretar la Torá. Todos los demás son secundarios. No te digo que los rechaces, pero debes basar todos tus fundamentos en Yeshua. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el otro bautismo? Es el bautismo de purificación. El bautismo de purificación es un bautismo que hacemos, por ejemplo, durante las festividades bíblicas o antes de los Shabbats, o cuando te casas, o cuando viene a la mujer la menstruación, o cuando al hombre le vienen también los fluidos. Ese es el momento, un buen momento para hacer un bautismo de purificación. En otras palabras, es un buen momento para bañarnos. Nada más que la diferencia es que cuando nos bañamos con el agua, hacemos de cuenta dos cosas, que el agua es la palabra del Señor que nos limpia, que nos purifica. Y la segunda cosa es entender que el agua debe ser agua que corre. Es decir, puedes usar tu ducha, puedes usar el lugar donde tú quieras, pero trata de que sean aguas corrientes, porque la palabra del Señor no es como un estanque, sino es como un río que corre. Así que si no tienes la oportunidad, lo más importante es que entiendas el principio. El principio de la palabra de Dios es que te renueva día a día. Entonces, Mateo 3 empieza con eso. Prepara el camino, el Tevila. Luego viene Mateo capítulo 4. ¿Cómo enfrentar la tentación? Primera llamada Teshuvá para los discípulos. Esto es lo que vamos a ver en Mateo 4. Dos cosas importantes. Y así sucesivamente, les voy a mostrar el cuadro directamente. Viene Mateo 5 con el sermón del monte, las bienaventuranzas, la ley que nunca pasará, la ira, el amar a los enemigos, etcétera, etcétera. Mateo 6, no vivas por apariencias, oración y ayuno. No es una bendición contar el Homer creciendo como Yeshua nos ha instruido. Es una gran bendición. Les digo, yo he hallado en esto un refugio impresionante que ha transformado mi carácter. Mi carácter. Y como dijo, alguna vez hablo con mis hermanos y mi hermana Claudia, perdón que dé el ejemplo, ella es una mujer que tiene un carácter bien fuerte, bien firme, y cada año que yo la veo más parecida a Yeshua, más transformada en su carácter. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Así que gloria a Dios por eso. Perdón, Claudita, si di el ejemplo, pero yo te veo cada vez más con un carácter parecido al de Yeshua. Y así, Mateo 7 habla de la hipocresía. Revisemos nuestros frutos. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Edifiquemos sobre la roca. Y luego de eso vamos a saltar a los hechos, como haciendo un recorrido ya de la aplicación de cómo es que tenemos que practicar las enseñanzas de Yeshua. Si usted quiere, los hechos se siguen escribiendo. Y eso lo vas a escribir tú y yo, continuando con Hechos 28. Entonces nosotros seguimos escribiendo los hechos y es por eso que vamos a leer desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 28. Y así sucesivamente, quién sabe, tú vas a escribir Hechos 29 para tu vida, para tu familia, para tu casa. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la forma de contar el Homer en la comunidad. Espero que les sirva. No están obligados, pero sí les invito a hacerlo. Y si de pronto alguien dice, no, yo tengo una mejor forma de hacerlo, mire, hermano, hágalo. Nada más que espero una cosa, que su carácter se parezca más al de Yeshua y no al de ningún otro rabino. Porque si usted más está pareciendo a otro rabino, tenga mucho cuidado, porque es como colgarse de una cuerda floja, pero colgarse de la mano de Yeshua es colgarse de una cuerda segura. Ahí si caes, no te vas a matar.
Ahí si caes, lo que vas a hacer es levantarte, porque Él te levanta. En cambio, cuando te agarras de un rabino que de pronto te ha deslumbrado con su sabiduría, mira, Él no te va a levantar, porque solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser levantados, o si tú quieres, podemos ser salvos, porque de eso trata esta vida, ser parte del pueblo de Dios. Ese es el lugar de salvación y ese es el lugar al cual tenemos que llegar. Entonces, en conclusión, en una sola frase, ¿qué representa llegar en estos 50 días a Shavuot? Representa aprovechar bien el tiempo. De eso trata, para que no piensen que no soy tan espiritual, pero en realidad es eso. Shavuot, los 50 días del Omer, más que llenarte de tradiciones y un montón de formas de conteo, aunque lo vamos a hacer, no se enfoque tanto en eso. Transfórmense en que su carácter cada día sea mejor y mejor, y para ser mejor y mejor tiene que ser como el de Yeshua. En eso consiste la cuenta del Omer, en palabras sencillas, en palabras que no son complicadas. Espero que esto no le esté lastimando su teología ni nada, pero estoy tratando de mostrarle la esencia de lo que realmente es el objetivo del conteo del Omer, prepararnos para estar frente a frente en el Sinaí. Moisés pasó este tiempo, Dios sacó del corazón de Moisés Egipto, y al final Moisés tuvo que hacer el último trabajo, que era aceptar la instrucción de Dios para ir por su familia y sacar a su familia de Egipto. Ese fue el trabajo para Moisés y no cree que ahí termina. Tú y yo tenemos el mismo trabajo. Tenemos que ir por nuestros seres queridos y sacarlos de Egipto. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer también, especialmente cada vez que llegamos a Shavuot. Ahora, olvídese, le digo de verdad, de estar yendo de aquí para allá. Estos 50 días, trate usted de prepararse. Hay tiempo, claro, no rechace el predicar, no rechace el sembrar. Pero si estos 50 días lo aprovecha usted, estoy seguro que va a ser de gran bendición. Entonces, aprendiendo a transformar nuestra naturaleza animal, mire, son algunas cosas básicas. ¿Qué es nuestra naturaleza animal? Tiene que ver con el descontrol de nuestros impulsos, nuestros sentimientos, emociones, instintos. Descontrol. No es que es malo esto, pero todo esto es lo que tiene que ver con lo que Pablo llamaba cuerpo de muerte. Esta naturaleza guiada por los impulsos, los sentimientos, las emociones, los instintos. No es malo, pero lamentablemente esto es lo que se conoce como cuerpo de muerte. Es decir, este es el cuerpo que se queja, este es el cuerpo que por impulso se mueve. Pero cuando nos guiamos por la palabra de Dios escrita, es cuando nuestras emociones no es que se eliminan, sino es que son templadas, como una guitarra que está templada. Suena bien cuando el buen maestro ha sabido presionar hasta donde debe presionar para que de ese instrumento salga una canción. No, en cambio, cuando alguien viene y con torpeza trata de afinarte, con torpeza trata de ponerte en tu lugar, al final cuando cantes la canción va a salir solamente ruido. Tengamos cuidado con eso. No es la forma de ayudar a nuestro prójimo, no es la forma de ayudar a los demás. Así que por eso Pablo mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de estas emociones destempladas, instintos descontrolados? Pues la única manera es hacerlo en el proceso de Dios. Y para eso tenemos este conteo del Omer, que es una gran bendición. Fíjense bien este cuadro. Aquí vemos una carita de un transformer, diríamos, un perrito con cara de ser humano. Aquí algo parecido también, pero la idea es no quedarnos así de viejitos, no crecer y crecer y crecer y ser simplemente viejos y bien impacientes, bien irracionales, bien cascarrabias. Yo no quiero envejecer así. Quiero envejecer para ser alguien noble, alguien así como viene esta imagen, alguien que está enamorado de la vida, enamorado del Señor, enamorado de su esposa, enamorado de sus hijos, de sus nietos, amando y deseando lo mejor para cada uno de ellos. En eso también consiste que cada año crezcamos en Shavuot. Sí, de pronto uno dice, no, es tan espiritual esto que está enseñando el hermano, pero les diré, esto es lo más práctico que podemos aprender. Porque de qué nos sirve, como les digo, saber y saber tanta teoría, pero al final nuestro carácter es simplemente
lleno de apariencia. No caigamos en esa trampa. Así que esto no se va a poder hacer sin el Espíritu de Dios. La única forma de transformar nuestra naturaleza animal es con la ayuda de Dios. Sin el Espíritu no podemos hacer nada. Ahora, para que no nos confundamos, el Espíritu, una vez más, no estoy hablando de lo que le han denominado la tercera persona de la Trinidad. No. ¿Qué significa tener el Espíritu de Dios? Pues eso nos lo va a responder Ezequiel 36, 26 al 27, y aquí hemos terminado. Dice, les daré un corazón nuevo. Eso te habla de Shavuot. Cada vez que hay Shavuot, el Señor está renovando corazón. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Amados hermanos, ese es el objetivo de Shavuot. Y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Como dice Generación Desafiante, AGP. Esto lo hemos aprendido de ellos y es un bonito acróstico, AGP en la versión Reina Valera. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Esto es tener el Espíritu de Dios, y esta es la única forma en que nuestro corazón va a ser transformado. Hasta aquí llegó la grabación de Rumbo a Shavuot, primera parte. Esperemos que nos sirva y pues vamos a orar. Amén. Gracias, Rey. La verdad, la teoría es fácil, lo que es difícil es ponerlo en práctica. Y para eso tenemos toda esta vida que es corta y ser fieles en esta vida corta para poder estar en la eternidad, ¿no? No se olviden que estamos en medio de la celebración de las fiestas de la primavera, las cuales son figura profética de la primera venida de nuestro Mesías, en la primera venida de nuestro Mesías, ¿no? Entonces estamos rumbo a Shavuot y acompáñenme a orar. Padre nuestro, gracias por permitirnos reunirnos hoy, Señor, con todos mis hermanos que nos conectamos de todas partes del mundo, Señor. Te pedimos que podamos salir de Egipto y llegar al monte del pacto, que el hecho de que el camino a Sinaí es hacia arriba y hacia adelante, lejos de desanimarnos, nos emocione. Que cada año evolucionemos en nuestro carácter, dando oído a tu voz y guardando tu pacto para ser tu especial tesoro. Y como pueblo tuyo, digamos a una, todo lo que has dicho, haremos, porque no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados. Que durante estas 7 semanas que vienen por delante, revisemos nuestras vidas y saquemos las quejas, las murmuraciones, la amargura, la desobediencia, los reclamos, el desánimo, que no abusemos de tu gracia, que por el contrario avancemos en madurez hasta llegar a la medida, a la plenitud de Cristo, entendiendo nuestra identidad y propósito aquí en la tierra, aprovechando bien el tiempo, andando con diligencia porque los días son malos. Quita nuestros corazones de piedra y danos el corazón de carne, para que andamos en tus preceptos y en tus estatutos y los pongamos por obra. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de nuestro amado Mesías. Amén y amén. Amén, amén y amén.